Jair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó un programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por VTV. Hola, hola, Venezuela, feliz y bendecido día, feliz jueves, saludo a toda la audiencia venezolana que se conecta con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Feliz día, Dair, saludos. Hola Yajure, ¿cómo estás? Buenos días para ti y Chévere. para toda la audiencia que nos sintoniza como todas las mañanas a través de la señal de venezolana de televisión de las diferentes emisoras aliadas conectadas en buena parte del territorio nacional y ya estamos con ustedes vía live a través de la cuenta Al Aire Contigo. Hoy es 22 de enero del año 2026, iniciamos revisando nuestras efemérides y tal día como hoy en el año 1803 muere María Teresa del Toro y Alaiza, conocida por ser la única esposa de Simón Bolívar. Tras solo 2 años de compromiso y 8 meses de matrimonio, falleció tras contraer fiebre amarilla a los 21 años. Y tal día como hoy, pero en 1984, se inaugura el Museo de Arte Popular de Petare, Bárbaro Rivas, ubicado en una casa restaurada en el siglo XVIII en el casco histórico de Petare, en el estado Miranda. Es un museo dedicado al arte popular venezolano. Este museo ha sido restaurado para convertirse en un espacio de encuentro para artistas, críticos y amantes del arte. Su historia está profundamente conectada con las raíces de Petare y su arquitectura refleja la riqueza cultural de la época que fue construida. Compartimos con ustedes Publicidad al Aire, es una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Saludamos a quienes sintonizan desde el estado de Nueva Esparta a través de Caribe 93.5. Temaque 94.5. Radio Quinche 103.9. En el estado portuguesa, Guadarito Televisión. Triunfo 99.3. En Puerto Cabello, estado Carabobo, Bolipuerto 105.5. En el estado Sucre, Caracuey FM 90.9. En el estado Táchira, Montaña TV. Sureña 91.9. Y en la Gran Caracas, VTV Radio 99.5 FM. Radio Sensación 830 AM. También saludamos al equipo de Radio Miraflores conectados con nosotros para este espacio y también a Ciudad Caracas Radio. También se conecta con nosotros. Ayer nos escribieron a través de las diferentes plataformas digitales, así que saludamos a todo ese equipo que se va incorporando a la transmisión del programa Al Aire, que también nos sigue a través de la cuenta Al Aire Contigo en vivo, donde ustedes van a poder escribir, participar y enviar sus comentarios a lo largo de este programa. Pasamos a revisar titulares y chequeamos de inmediato el portal de La Iguana TV. Primera consulta popular nacional de este 2026 será el 8 de marzo. El anuncio lo hizo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Consejo Federal de Gobierno desarrollado este miércoles en Caracas. Bancas y negocio. Plenaria de la Asamblea Nacional recibirá 29 leyes e iniciará discusión de reforma legal petrolera este 22 de enero. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, hizo énfasis en la importancia de la discusión sobre la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Diario Vea. Prevén entregar 8.234 obras de infraestructura a través del segundo obratón. El portal web de Venezolana de Televisión, VTV, ratifican esquema de distribución presupuestaria con foco en el poder popular. Correo del Orinoco. Ingresos petroleros serán utilizados a través del mercado cambiario, la Banca Nacional y el Banco Central de Venezuela. Portal web de Últimas Noticias, presidenta encargada del CID Rodríguez. Asignación de recursos en 2026 aumentará en 37%. Radio Miraflores, presidenta encargada Delcy Rodríguez, extremismo promueve asedio permanente contra estabilidad de Venezuela. Ciudad Caracas, el ministro Diosdado Cabello asegura que la revolución está en unidad pese al extremismo. El Universal, ministro Diosdado Cabello asegura que los venezolanos están dispuestos a sacar al país adelante. Venezuela News.
Rusia exige a Donald Trump explicaciones sobre arma secreta de Estados Unidos utilizada en agresión contra Venezuela. Telesur elevan a 21 los fallecidos y a más de 20.000 los damnificados por incendios en Chile. RT, el Kremlin comenta la situación en torno a Groenlandia. Lo que concierne a Groenlandia no es asunto nuestro, tenemos nuestros propios asuntos. Esto lo señaló el portavoz presidencial ruso. Radiomundial.com.be. Duma Estatal de Rusia exige liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores como rehenes de Estados Unidos. Y pasamos al portal web de Radio Miraflores y vamos a ampliar esta información. Se instala el primer Consejo Federal de Gobierno 2026. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles la sesión de instalación del primer Consejo Federal de Gobierno del año 2026. Y este encuentro, celebrado en los espacios de la Plaza Bicentenario, reunió a los 24 gobernadores y 335 alcaldes del país, marcando el inicio de una nueva etapa de coordinación territorial tras los procesos electorales del año 2025. La plenaria se desarrolló bajo las directrices estratégicas de la Ley Orgánica del Plan de la Patria, específicamente enmarcada en las 7 grandes transformaciones diseñadas para el periodo 2025-2031. El objetivo central de este primer consejo es la articulación de políticas públicas que permitan alcanzar un nivel superior de unión nacional, fomentando consensos que fortalezcan la soberanía y la construcción de la Venezuela potencia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfatizó que la descentralización en este nuevo ciclo no es solo administrativa, sino que busca la transferencia directa del poder al pueblo. En este sentido, se priorizó el impulso de las consultas populares como el mecanismo fundamental para que las bases elijan, ejecuten y supervisen los proyectos que impactan directamente en sus territorios. El renovado Consejo Federal de Gobierno cuenta con una estructura de mando que garantiza la operatividad técnica y política bajo la Secretaría Ejecutiva de Leonardo Montezuma. El Consejo integra a figuras claves del gabinete como el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, y la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez. Asimismo, destaca la participación de mandatarios regionales como Víctor Clar, Joana Carrillo y Alberto Galíndez, junto a alcaldes de diversas corrientes políticas, entre ellos Carmen Meléndez y Gustavo Duque, lo que subraya la naturaleza inclusiva y nacional de esta instancia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instó a todas las autoridades presentes, independientemente de su signo político, a trabajar de la mano con los circuitos comunales. Con esta jornada, el gobierno bolivariano reafirma que el 2026 será un año de aceleración productiva y consolidación de la democracia directa en cada rincón de la geografía venezolana. Esta información está reseñada en el portal de Radio Miraflores. Y ahora vamos a revisar junto a ustedes la labor que viene realizando la corporación Juntos Todo es Posible a través del Departamento de Control y Seguimiento, que desplegó un operativo especial de supervisión, de distribución. Vamos a compartir con ustedes las imágenes, por cierto, para asegurar el abastecimiento de insumos de diálisis en los principales centros hospitalarios del país tras el reciente ataque perpetrado contra el depósito principal de estos materiales en la ciudad capital. Y es que a pesar de las afectaciones causadas en este 13 de enero, por este evento, la respuesta de la corporación Juntos Todo es Posible ha permitido que los insumos lleguen a territorio venezolano y que fueran despachados de forma inmediata. Durante una jornada de inspección directa, el equipo de seguimiento ha recorrido los centros de salud como el Pérez Carreño y el Hospital J.M. de los Ríos, verificando la recepción y operatividad del material necesario para la atención de los pacientes renales. El despliegue de distribución que se completa entre los días martes y miércoles de esta semana garantiza la continuidad de la atención médica y refuerza ese llamado a los ciudadanos para que no interrumpan sus cronogramas de tratamiento, contando con el respaldo de una gestión que prioriza la vida. Y es que el compromiso con la salud es un compromiso del gobierno nacional a través de la corporación Juntos Todo es Posible, ya que durante todo este recorrido por los centros de salud de la Gran Caracas, los voceros de la corporación han destacado la agilidad en la logística de reposición. Fíjense que vamos a detallarles acerca de esta distribución por las regiones. Este plan de despacho de material de diálisis abarca varios puntos estratégicos, entre ellos está Distrito Capital, está el Hospital Militar Carlos Arboleda,
Barbelo, el Hospital Miguel Pérez Carreño, JM de los Ríos, Nefrológico con Salud Más, Madre Emilia, Hugo Chávez y Alberto Lovera. Los estados Miranda, el Hospital Victorino Santaella, Hospital Domingo Luciani, Hospital Luis Salazar Domínguez, Integral CNI, Diálisis San Antonio, Fortaleza y Vida, Docente La Trinidad. En el estado portuguesa, María Casal Ramos, Miguel Orá, Diálisis Guanare y Diálisis Acarigua. En el estado Lara, Lara 2, Pedro León Torres, Antonio María Pineda, Pastor Oropesa Riera. En el estado Guárico, la cobertura total en todos los centros de diálisis del estado. En el estado Nueva Esparta, Hospital Luis Ortega. En el estado Aragua, Rómulo Gallegos. El esfuerzo articulado de la corporación Juntos Todo es Posible asegura que el Sistema Público Nacional de Salud mantenga su operatividad en áreas críticas, reafirmando que, ante cualquier adversidad, la corporación mantiene su firme compromiso de transformar la gestión pública en bienestar directo para las comunidades y los sectores más vulnerables. Bueno, así es, la corporación Juntos Todo es Posible, garantizando la distribución de insumos para diálisis en estos centros de salud de todo el territorio nacional. Y de inmediato vamos con el general Reydi Zambrano, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC. Nos cuenta a esta hora cómo estarán las condiciones climáticas para el día de hoy. General, adelante, buenos días. Buenos días a nuestra hermosa Venezuela, hoy jueves 22 de enero de 2026. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece en gran parte de su extensión con nubosidad parcial, alternando con algunas áreas despejadas, destacando mantos nubosos productores de lluvias o lloviznas en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur del Tamacuro y sur del Zulia. En horas de la madrugada y la mañana se estima una jornada de condiciones meteorológicas estables, con cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, en horas de la tarde y noche se espera un incremento progresivo de la nubosidad acompañado de chubascos moderados y actividad eléctrica en nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, sur de Bolívar, los Andes, sur del Zulia, sin descartar lluvias o lloviznas dispersas en montañas de Miranda. Acumulado pluviométrico entre 3 y 20 milímetros. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 7 grados Celsius en montañas de Mérida y máxima cercana a los 37 grados Celsius en llanos centrales occidentales y norte de Bolívar. Oleaje oscilando entre 1 y 2 metros de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 4 días después de luna nueva. El tiempo no espera. Nosotros tampoco en NAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. Gracias al general Reydi Zambrano, presidente de INAMED. 7:14 minutos y a esta hora vamos con publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra. Internet 100% fibra óptica de CanTV. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Recuerde que en esta parte del programa usted puede interactuar con nosotros a través de Instagram. Estamos en vivo para que se reporte en cualquier lugar de Venezuela o el mundo donde se encuentre. Iniciamos nuestro recorrido saludando a Petra Velasco, quien se reporta a esta hora de la mañana y dice: hola, hola Venezuela, saludos cordiales, Dair Pedro desde Valencia. Yo voy a arrancar con este mensaje de la profesora Gisela Toro, que dice: Saludos. Hola, hola Venezuela, saludos Dair y Pedro. No podemos desistir, no podemos rendirnos. Hay que seguir luchando, cada quien desde su trinchera y desde sus posibilidades. Con fortaleza, con valentía y con unidad. Es la hora de los pueblos. Saludo a la Hermoso profesora Gisela Toro por mensaje. este mensaje. Hermosísimo mensaje, profesora, saludos. Y Joel Venezuela nos reporta sintonía del Estado Bolívar. Saludos. Omar lo dice: hola, hola Venezuela, dice buenos días Dair, Pedro, saludos desde Cojedes, esperando con todo el corazón que regrese nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Jonás Piolo dice: hola, hola Venezuela, saludos de Guasdualito. Por acá dice, por favor, me imagino que él dice que hablen de la economía, hay que meterle lupa al tema económico. Fíjense que hoy vamos a abordar el tema económico, qué bueno que Jonás está conectado con nosotros, porque van a ser los temas que revisemos el día de hoy, así que en un ratito le contamos cuáles son los invitados y le invitamos a que nos acompañen, porque seguramente ustedes van a participar muchísimo en este tema. Daniela Aranda dice: hola, hola Venezuela, feliz día Dair, Pedro, a todo el equipo al aire contigo. Francisco Timaure nos reporta sintonía desde Carora, en el estado Lara.
Por acá se reporta también Israel y Celina, y ellos lo hacen desde el municipio Urdaneta en Cuba. Dice feliz día desde Nueva Cuba, la urbanización Nueva Cuba. Saludo Dair Pedro, Dios me los bendiga. Un llamado a las autoridades, por favor, para que envíe el vital líquido, agua potable para la urbanización Nueva Cuba en el municipio Urdaneta. Rodríguez Jan dice, hola, hola Venezuela, nos envía saludos desde el estado Portuguesa, dice, los queremos de vuelta, saludos, gracias por conectarse con nosotros. Y Ángel lo hace desde el municipio Los Guayos, en total sintonía, saludos y bendiciones al equipo del programa Al Aire. Él está en el sector 5 de Las Agüitas. La bella del 22457 dice, hola, hola Venezuela, activa, bendiciones. Pronto tendremos al presidente de vuelta. Saludos. Amén. Dice Guacara, desde Guacara, Estado Carabobo, Adela Cárdenas. El señor Juan desde Cotiza también nos reporta sintonía. Iraida León desde Quíbora en el estado Lara. Joel Venezuela, ya usted lo dijo, los saludo desde San Félix, Estado Bolívar. José Orinoco, desde el Tigre, sigamos juntos. Que nada ni nadie nos divida, siempre unidos para seguir teniendo patria y traer de vuelta a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores. ¡Viva el socialismo! Judy Tobar nos reporta sintonías en Maracay, dice hola, buenos días al equipo del programa Al Aire, que tengan un feliz día esperando el regreso de nuestro presidente y la primera dama Cilia Flores. Edgar Blanco dice hola, hola Venezuela, saludos Dair Pedro desde los egresados del Sistema Nacional de Formación, Autoformación de la Clase Obrera. Pedimos la libertad de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Lucio Díaz Bolívar reportando sintonía desde San Diego en el estado Carabobo. Diga usted. Miguel Ángel Toro Franco lo hace desde el estado Mérida, conectado siempre en este espacio. Víctor Morales también nos envía saludos desde el estado Mérida, nos reporta las condiciones climáticas. Él está en Tobar y dice estado del tiempo, cielo parcialmente nublado. Juan Carlos Soto reporta sintonía desde Rubio en el estado Táchira, dice, les acompaño con café en mano, qué bueno, porque el programa va a estar bueno el día de hoy, así que recargue ese café. Recárguelo. Un saludo a Rafael Torrealba en Acarigua, municipio Páez, saludos, ilustre profesor. Rosa Isbelia Moncada nos reporta sintonía desde San Cristóbal y José Gregorio Flores Mendoza desde Turén. Ibrahim y Bracho García dice bendiciones desde el Zulia, Maracaibo, Parroquia Santa Lucía. Feliz día, saludos. Diego Jiménez reportando sintonías de Caracas en Parque Carabobo. Saludos, Diego, que lo vimos ayer en la radio. Ajá. Nos visitó por allá, gracias. Marta Hernández, buenos días desde Tocuyito. Los comercios haciendo de las suyas con los precios. Mano dura contra esos especuladores. Eduardo desde La Urbina nos reporta sintonía, nos dice feliz jueves, que Dios los bendiga, saludos. Yelixa Villanueva reportando sintonía desde Ciudad Bolívar, dice hola, hola Venezuela, bendiciones. Asdrúbal desde Los Teques en el estado Miranda y Rubén Mejía nos reporta sintonías de San Agustín, Caracas. Jesús Herrera, concejal, dice hola, hola Venezuela, desde el estado Carabobo, municipio Libertador, saludos Jesús. Gregorio Ortega nos reporta sintonía desde San Diego, estado Carabobo. Moisés 355 dice hola, hola Venezuela, buenos días, saludos. No se reporta el lugar donde lo hace. Bolivia Pérez nos reporta sintonía de la parroquia Altagracia en Caracas, saludos. Desde el estado Trujillo, reportándose Yulix Carmona, dice hola, hola, saludos, bendiciones desde el estado Trujillo. Fran Vázquez Blanco, Consejo Productivo de Trabajadores en Los Guayos, Benvidrio. También desde Trujillo se reporta Totuma 64, hola, hola Venezuela, saludos desde Valera. Bueno, por acá nos saluda también Orlando Arias desde Guarena, saludos. Ramírez Sequera dice bendiciones para todos ustedes. De regreso queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Los esperamos desde Petare, reportando sintonía. Qué bueno, por acá mientras recargan los mensajes, no sé si tienes algún otro mensaje por acá allí. Marina Bolívar Acosta, bendecido día jueves. Busca la paz para tu mente y hallarás salud para tu cuerpo. Ámate, me amo, te amo. Si me puedes hacer el bien, desde el municipio Libertador en el estado Aragua, reportando sintonía. Saludos. Saludos y bueno, los que se vayan incorporando, como les comentamos, vamos a tener varios temas interesantes para revisar y nos va a encantar que ustedes nos acompañen, que compartan, que escriban, participen, que envíen sus comentarios. Nuestros invitados para el día de hoy vamos a estar compartiendo con el profesor Joel Horta, profesor universitario, es analista político.
es abogado y con él vamos a revisar varios temas. Entre ellos vamos a hablar acerca de esta reunión de el Consejo Federal de Gobierno, además de lo que impacta, de lo que implica en materia de políticas públicas, de recursos, la disposición de gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, independientemente de su posición política, reunidos para crear mecanismos de políticas públicas que impacten en la colectividad. Vamos a ver este tema desde el punto de vista del análisis, porque hubo momentos muy complejos en el país donde al Consejo Federal de Gobierno no acudían ciertos gobernadores, alcaldes que, bueno, no militaban o no estaban de acuerdo con la política de Estado, y en esta oportunidad, pues, de un tiempo para acá realmente se han venido incorporando. Bueno, vamos a hablar esto, entre otros temas, por supuesto, de análisis político con el profesor Joel. Nuestro segundo invitado se trata de Luigi Picella, empresario, expresidente de Ecoindustria. Con él vamos a estar conversando todos los alcances que ha dado del referente al Consejo Nacional de Economía Productiva, el cual tiene por objetivo impulsar y consolidar la economía venezolana en esta nueva etapa de la economía venezolana, luego de que la administración estadounidense suspendiera en gran parte las sanciones que había impuesto desde el año 2016 contra la economía venezolana, contra el pueblo venezolano y contra los empresarios que se veían bastante críticos con estas medidas represivas impuestas, reitero, por la administración estadounidense. Vamos a hacer la pausa a esta hora y lo vamos a dar con nuestro tema musical. Sí, señor, vamos a disfrutar de este tema del cojedeño mayor. Se trata de Teo Galíndez con el tema Mi Tradicional Joropo. Ya regresamos. Con la BDB App del Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDB QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay, pagando desde tu teléfono al punto de venta, desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés. Descarga la BDB App y lleva el banco número 1 en tus manos. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. Sí, amigos, de vuelta con ustedes, ya nuestro invitado con nosotros, le damos la bienvenida y los buenos días. Se trata del profesor Joel Ortiz, profesor universitario, analista político, abogado. Lo tuvimos en la semana pasada vía Zoom en un contacto muy puntual y dijimos, tiene que venir al estudio para que conversemos con más detalle. Qué bueno que nos puede acompañar hoy. ¿Cómo está? Muy bien, hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela, Venezuela, Bueno, Venezuela. los veo con un pin muy lindo que es el mapa. Ay, y sí. les traje el de la bandera Ay, gracias. ¡Qué maravilla! Para Gracias, reconfirmar profesora. nuestra porque soberanía. es momento de tener en el pecho cada venezolano nuestro tricolor y nuestro mapa, por supuesto, Así con el es. SQ. Así Es es. momento de nacionalismo, es momento de unidad, es momento de entender que la soberanía no se entrega y que sobre cualquier condición somos venezolanos. Así La es. patria no está en venta. No, además, no, la no, patria está en jamás, venta. jamás. Y pues nada, se produjo el 3 de febrero un hecho inédito, 3 de enero. el 3 de enero, perdón, un hecho inédito, algo sorprendente, porque hubo una incursión militar de una potencia extranjera para extraer de nuestro territorio al presidente de la República en ejercicio y a la primera dama, quien además es diputado de la Asamblea Nacional, también en ejercicio. Yo debo decir que lamento profundamente esa incursión militar, porque es un agravio a la República, pero también me da tranquilidad que no fue una invasión militar, que era lo que procuraba un sector radical de la oposición venezolana, irresponsable y absolutamente desvinculada de la realidad, disociada de la realidad. Ahora, para fortuna de Venezuela, no se rompió el hilo constitucional.
y sucedió lo que está establecido en la Constitución, que es que ante la falta, y en este caso para mí es temporal, del presidente de la República, asume la vicepresidente, pero luego ocurre un hecho también importante y trascendente, y es que el 5 se instala la Asamblea Nacional y la presidente encargada se juramenta ante esa Asamblea Nacional. De modo que el país sigue funcionando perfectamente. Observamos que ayer se produjo el Consejo Federal de Gobierno y ahí observamos a todos los gobernadores y a todos los alcaldes de la República escuchando la dirección de nuestra presidente encargada. Y a mí me complace mucho, y lo decía fuera de cámaras, que esté en este instante a cargo quien debe estar, porque constitucionalmente es a quien le corresponde, por primera vez en la historia republicana de Venezuela, una tecnócrata, una mujer formada en Venezuela, pero luego formada en Londres y formada en Francia. Eso da garantía de facilitar procesos. Y hemos visto cómo la respuesta del agresor, que es el presidente Trump, que se ha convertido en el emperador que le hace bullying al mundo entero, porque no es solo el tema venezolano, es el tema Groenlandia, pues en fin, es todo, es metiéndose Sí, porque lo que ocurrió en el país le permitió, hacer pero por supuesto, señalamientos a Se otros. cree con patente de Sí, a corte. otros sí, países. pues, es una cosa increíble. Y vemos también cómo entonces el presidente chino, que también tiene conceptos imperiales, porque tenemos que hablar de ese modo, ahora está también hablando de anexarse a Taiwán, y vemos cómo el presidente Putin, que actúa como un zar moderno, también con el tema. Es decir, lo que conocemos como la democracia occidental rusoniana está en decadencia. Y me preocupa mucho que el derecho internacional, tanto público como privado, está siendo violentado a diario. Y lo que ocurrió en Venezuela fue brutal y abrió la brecha para toda esta serie de atropellos que se pretenden. Ojo, y que se pretenden también en el propio orden interno estadounidense, porque ellos tienen allí un gravísimo problema de orden interno por la conducta del presidente Trump. Fíjese que le quería consultar porque lo que ocurrió en nuestro país del 3 de enero y todo lo que ha venido ocurriendo, incluso ha sido catalogado por analistas políticos nacionales e internacionales como quizás fuera de lo común, porque a lo mejor el escenario que se pretendía de Venezuela en estos momentos hubiese sido otro. Fíjate, Eir, yo debo decir que me siento muy orgulloso de ser venezolano. No lograron romper el orden interno. Así es. No lograron quebrarnos como Estado-nación. El pueblo venezolano se comportó de una manera ciudadana increíblemente impecable. La cohesión de la Fuerza Armada quedó demostrada también de manera intachable. Y eso nos afianza como nación. No le ha quedado al presidente Trump decir otra cosa, que le parece magnífico la manera en que se están llevando las cosas en Venezuela. De hecho, anunció la presencia de la presidenta encargada en Washington. Incluso manifestó la posibilidad de él venir a Caracas, pero también se derrumba todo aquel cuento del cartel de los soles, se derrumba todo aquel cuento del tren de Aragua, y queda a la vista el verdadero plan. Un tema
meramente energético. Siempre fue eso. Siempre fue eso. Lo demás fue una gran pantomima, una gran mentira. Y observamos entonces, también para beneficio del país, porque hay que reconocerlo, que si hay un plan para que en estos próximos meses ingresen 5.000 millones de dólares, ya ingresaron 300 de los primeros 500, y luego se habla de 110.000 millones, y en los próximos 5 años llegar a 500.000 millones, bueno, Venezuela efectivamente se convertirá en la potencia regional que nos corresponde ser, porque no solo se está hablando del petróleo, sino que del gas, pero además de las tierras raras, el rodio, el litio, el coltán, se ha hablado ya también del oro, es decir, poner orden en el tema del arco minero, y eso incide directamente en un desarrollo económico que luego va a estabilizar efectivamente nuestra moneda, que va a haber un beneficio que sentirá cada venezolano en su bolsillo, y por supuesto la mejora en los servicios públicos. Ya la presidenta encargada anunció la creación de 2 fondos, el Fondo Social y el Fondo de Infraestructura. Ese Fondo de Infraestructura estoy seguro que irá dirigido en primer término al rescate del sistema eléctrico nacional, porque eso incide directamente en el desarrollo de la industria petrolera, de la industria gasífera. También me contentó mucho cuando escuché hablar a la presidenta sobre no solo estas áreas industriales, sino que habló del desarrollo agroindustrial, del desarrollo turístico, que son otras áreas importantes para el desarrollo económico de la nación, y no solo quedándose en el tema económico, sino en el tema social, que es fundamental. Ahora, ¿qué ocurre desde el punto de vista constitucional, volviendo al 3 de enero? Eso lo vamos a revisar en la próxima parte. 7 de la mañana, 41 minutos. Hacemos la pausa a esta hora en el programa Al Aire. Al regreso continuamos con el profesor Joel Horta, analista político, abogado, compartiendo con nosotros esta mañana en el programa Al Aire. Comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa USAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UXAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que se suma al programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Seguimos conversando con Joel Horta, analista político, abogado de la República, y dejo un tema al aire antes de irnos al corte, que tiene que ver con el tema constitucional. Ya lo había hablado, pero quería agregar profundizar allí en otros temas. Es correcto, porque lo que indica la Constitución es que ante la ausencia temporal, en el caso de la ausencia absoluta, el 233 es correcto, la vicepresidenta en este caso asume y tiene 90 días prorrogables por la Asamblea Nacional para la convocatoria a elecciones. Por los causales que aparecen allí. Por las causales que aparecen en la Constitución, que están establecidas claramente, que es la muerte, la renuncia o juicio, la imposibilidad física o mental. Es decir, ahí están claramente. Pero no la extracción de un presidente. Ese casual no está. Es decir, que es totalmente ajurídico. Así es. Eso no tiene ninguna racionalidad jurídica. Entonces, por eso inmediatamente se activan los resortes institucionales y constitucionales, y el TCJ, a través de la Sala Constitucional, manifiesta que lo que existe
es una ausencia temporal. De modo que ante esa ausencia temporal, pareciera que esa disposición constitucional no se activa. Es decir, que no estamos en la posibilidad que en 180 días haya una convocatoria a elecciones. No existe. Esa no existe, porque además hay otra cosa, que ante este tipo de arbitrariedad jurídica, porque el 17 de marzo se inicia un juicio sobre un presidente en ejercicio, un diputado en ejercicio, sin absolutamente nada previo. Eso viola cualquier debido proceso y, por supuesto, eso va a permitir que lo político, el acuerdo político, la diplomacia, siempre he planteado que esto se resolverá por la vía diplomática y luego entonces por la vía electoral. Esto va a permitir juego, se impondrá la política sobre lo jurídico porque no se cumplieron los requerimientos realmente constitucionales y lo que establece el derecho internacional. Ante eso, podremos nosotros entonces tener en cuenta que los tiempos no están consolidados para saber cuándo podrán ser convocadas unas elecciones en Venezuela, porque tenemos una gran interrogante y una gran incertidumbre. Y ya veremos qué ocurre entre ese encuentro personal entre la presidenta encargada y el presidente Trump. Yo siempre manifesté que el presidente Maduro ha debido buscar en su momento una reunión cara a cara con Trump para lograr algunos acuerdos políticos. La audacia que está enseñando la presidenta encargada, la rapidez, lo que llaman el fast track, con lo que se están haciendo las cosas, la modificación de la ley de hidrocarburos, la posibilidad que nosotros tengamos la apertura de la embajada estadounidense en Venezuela, la posibilidad entonces de tener oficinas consulares para beneficio de los 600 o 700 connacionales que viven en los Estados Unidos. Son cosas que se vienen desarrollando tan rápidamente, muy rápida, que uno queda Pero sorprendido. dentro de la diplomacia de paz. No, Pero claro. que no se olvide. Es que, Pedro, siempre hemos dicho, los que actuamos con racionalidad, con sesos y no con vísceras, que esto tiene que resolverse por la vía diplomática. Y es lo que está sucediendo. La Cancillería venezolana está actuando de manera impecable. Y eso no es otra cosa que la direccionalidad de la presidencia. Sí, y fíjese porque usted nos viene hablando, relatando, bueno, la dinámica de trabajo que tiene el país en este momento, además donde todo ocurre muy rápido, donde hay un plan de acción constantemente y que además da muestra del control del país que tiene en este momento la presidenta encargada. Totalmente. Porque además eso también contrasta con una narrativa que a veces insiste en hacer sentir a los venezolanos que el control está en otro lado. Y quizás ese plan que se maneja también es una lectura de lo que se está viviendo en el país. Es que siguen viviendo en una especie de ilusión. Les comento esta historia. El sábado pasado yo estaba en una parrilla. En un sarao. En un sarao. Ah. Y entonces me dice un amigo que no está vinculado a la política, es un médico. Y me dice, mira, Joel, yo estoy sorprendido. Ojo, es un hombre de la oposición. Me dice, con todo lo que ha pasado, yo percibo al oficialismo como un churrasco y veo a la oposición como un tartar. Entonces, eso indica cómo el venezolano está percibiendo la unidad de criterio del oficialismo
y el fraccionamiento que aún existe Sí. en la oposición. Bueno, la oposición al gobierno ahora es Trump, quien pareciera, después de la atrocidad que cometió, entender que fue consecutivamente engañado y que debe entenderse con la única persona que hoy garantiza la estabilidad Ahora, y la paz, y la paz del país. que se requiere Se- para lo que él aspira, porque solamente es el tema energético lo que le interesa. Ahora bien, se pudiera pensar que sus equivocaciones los llevó a hacer lo que hizo contra Venezuela, es decir, violar el territorio, secuestrar al presidente, secuestrar a la primera dama y luego suspender las sanciones que él mismo había impuesto y que las había firmado. Porque es un plan económico. El presidente Trump es un CEO de una empresa. Él maneja a los Estados Unidos como si fuese una compañía anónima, como una corporación, que efectivamente siempre en los Estados Unidos ha sido un gobierno corporativo, donde prevalecen los intereses económicos ante los intereses de cualquier otro orden. Ese tema del rescate de la democracia, de la libertad, ese es el plan, el cuento del plan Monroe. Eso no viene de ahora, eso viene desde hace 2 siglos. Esa es la realidad. Entonces, esto fue un plan absolutamente preestablecido, y yo diría que desde el primer gobierno de Trump, solo que lo aplazó el triunfo de Biden, pero ya venía todo eso perfectamente elaborado y estructurado. Insisto, lo importante es que mantenemos nuestro orden interno, mantenemos la direccionalidad, y eso tiene que ver con el rescate de la soberanía. Ahora, La fortaleza de la democracia venezolana se ha fortalecido aún más con toda esta situación. Estoy completamente seguro, porque la actitud de la ciudadanía venezolana demuestra nuestro carácter democrático, porque si no esto se hubiera caotizado, que era lo que aspiraba un sector irresponsable de la oposición Y creo que venezolana. todavía lo sigue aspirando. Bueno, pero mira, cuando ese sector ya habla de una mentira, que es la transición hubiese si otra persona estuviese gobernando. Claro. Pero el oficialismo sigue. Y sigue en la ejecución Constitución del gobierno. Entonces, no hay transición, no hay tal transición. Hay una nueva realidad política. Esa es otra cosa. Pero transición no. Yo lo que veo es un Sí. refortalecimiento, Fíjese. un refortalecimiento del poder, No, y de la del democracia. de la democracia. Que es lo más importante, porque el caos hubiese sido, o la fractura de la Fuerza Armada, por ejemplo, nos hubiese llevado a una confrontación brutal o una insurrección popular, que era lo que buscaban justamente. Eso no ocurrió. No, eso no se logró. Y no va a ocurrir. Fíjese, profesor, Y no- tenemos que despedir esta conversación. Ya nuestra siguiente invitada por allí. Hoy nuestros invitados tenían, además de este espacio, compromisos. Sí. Entonces allí nos decía el profesor Joel Horta, acá tengo otro compromiso, va a otra entrevista. Saludo porque va con Esther Chiaro. Allá Saludos, lo voy a ver. Esther. Saludo a Esther, que también nos sintoniza en las mañanas de vez en cuando. Un abrazo a Esther, ya Sí. la voy a ver. Ya lo vamos a mandar para allá. Pero quería, partiendo de este análisis, profesor, que usted nos hace, darle ese mensaje a los venezolanos. Me refiero al venezolano que está acá en el país, el que está atento a lo que ocurre, el que realmente está entendiendo esta nueva realidad política. ¿Cuál sería ese mensaje para El los mensaje venezolanos? tiene que ser de absoluto optimismo y entender que la venezolanidad es inquebrantable y que aquí vamos a un proceso de crecimiento y de desarrollo importantísimo, y que veremos cómo a través de la diplomacia de paz lograremos también que esa barbaridad que sucedió con el presidente Maduro y con la diputada y primera dama Cilia Flores pueda ser resuelto de manera racional, y entender que Venezuela
va hacia la normalización, lo hemos visto, lo vamos a seguir viendo, y extenderle un abrazo a cada uno de mis connacionales y felicitarles por esa conducta ciudadana brillante que hemos observado. Gracias por acompañarnos. Gracias. Profesor Ilustre. Joel Horta, analista político, abogado, compartiendo en el programa al aire, 7 de la mañana, 57 minutos. Hacemos la pausa y al regreso nos acompaña Luigi Picela. Es empresario, expresidente de Conindustria, y también con él vamos a revisar este panorama, pero desde el punto de vista económico. Esto luego de la pausa. Vamos con Emily Galaviz. Yo sí sé. 8 de la mañana, 1 minuto. Nuestro siguiente invitado. Bueno, revisaremos materia económica. Decíamos, despedimos al profesor Joel Horta hablando de análisis político y entramos con el análisis económico, del cual ustedes han estado muy pendientes el día de hoy y nos han escrito muchísimo con respecto al económico. Y le decíamos, esperen que ya vamos a tener un invitado para abordar este tema. Y se trata de Luigi Picela, empresario y expresidente de Conindustria. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz día para todos, para los muchachos acá en el estudio y para los que nos escuchan por radio y nos ven por televisión. Claro, así es. mismo. ¿Sabe que le comentaba a nuestro invitado hace algunos minutos que luego del 3 de enero, que estaba como esa pausa pero activa, donde todos estábamos atentos para reactivarnos en muchas actividades, y me refiero como al sector comercial, empresarial, un mensaje que usted dio a través de sus redes, muy informal, como bueno, dando un mensaje motivando, hablando un poco de la situación económica, pero con muchísimo optimismo. Y yo le decía que impacto tuvo un impacto muy positivo para este sector empresarial, que lo motivó a dar ese mensaje en esos primeros días de enero, donde bueno, había preocupación, incertidumbre en el sector. Mira, en primer lugar, no solo la incertidumbre, sino también la brecha cambiaria. La brecha cambiaria se había disparado, incluso había sobrepasado el 100%. Y como todos sabemos, muchos de los precios se marcan en función a esa tasa y deteriora el poder adquisitivo del venezolano, pero a su vez también, bueno, hacía falta explicar por qué había subido la tasa, esa tasa cambiaria, esa tasa no oficial, esa tasa paralela. En primer lugar era explicar qué era lo que había ocurrido, bueno, y se traduce muy sencillo y es bueno recalcarlo nuevamente. Venezuela es un país petrolero que depende básicamente, y su flujo de caja en divisa lo produce la exportación petrolera. Ella, por el bloqueo que hubo a nivel naval, no fue posible realizar las exportaciones y eso dificultó la entrada de las divisas al país. Es decir, había un mercado que necesitaba ser drenado, que hubiese aporte. Eso, una vez que ocurrieron los hechos el día 3, ya el día 5 se había anunciado evidentemente de que venía una flexibilización por parte del gobierno de los Estados Unidos en materia de hidrocarburos. La tendencia era que ya iban a comenzar a entrar ese dinero. Y el día 8, fue el 8 de enero, ese mismo día hubo una intervención de parte de lo que estaba ingresando y la tendencia era que ella se fuese cerrando y que hubiese drenado el mercado. Afortunadamente, el día siguiente, de 780 que estaba para ese momento, baja a 580 y la tendencia que hay hoy es que ella se vaya estrechando y vaya ocurriendo esto. Es decir, ella vaya bajando y también se vaya equilibrando lo que es el BCB para eliminar esa brecha que tanto nos hace daño. Eso fue básicamente lo que ha ocurrido. Ahora también viene un aporte mucho mayor, que se ha hablado de unos 500 millones de dólares que llegan al Banco Central de Venezuela, por donde tienen que llegar, que es por el SWIFT, y después va a la banca para hacer exactamente lo mismo y drenar un poco el mercado. De manera que vamos camino de ir estabilizándola progresivamente y disminuyendo el diferencial Ahora, cambiario. eso sí hay que destacarlo, que muchas veces la situación que hemos vivido desde el año 2016 hasta la fecha fue precisamente provocada por la misma administración, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las sanciones que nos han impuesto. Ahora, ¿cómo ve el empresariado venezolano luego de suspender paulatinamente alguna
algunas de estas sanciones que afectaron en gran parte la economía venezolana y que asfixiaron, trataron de asfixiar y matar a la industria venezolana. Mira, tal cual. Yo vine muchas veces a este programa y siempre hablamos de lo dañino que eran las sanciones para el país en concreto. Y también para los empresarios, porque a veces dicen que las sanciones eran para determinadas personas, no, se las pagábamos Estaban todas. personalizadas. Las pagábamos todos. La parte positiva es, fíjate, en primer lugar, ya vamos a vender el petróleo sin descuento. Para la gente que nos ve y para que se Esa sepa. explicación es importante. Por las sanciones había que dar un descuento porque tenías que transportar el petróleo, volverlo a cambiar en alta mar y viceversa, y había un riesgo. Y Venezuela, por darles un ejemplo, y para que se entienda, por cada $100 en vez de recibir 100, recibían 70 aproximadamente. Entonces, bueno, mermaba tus ingresos. Eso ya no va a ocurrir. Produciendo lo mismo y exportando lo mismo, ya vas a tener un ingreso mayor. En segundo lugar, el tema eléctrico. El tema eléctrico era complicado resolverlo porque todo nuestro aparataje se montó con máquinas, por decirlo de esa manera, de Estados Unidos. Sí, todo. Entonces, cuando tú quieres, es como si tú compras un Mercedes-Benz y el motor se te daña y tú quieras ponerle un motor de otra marca, o sea, mira, va a ser complicado que funcione, y si funciona no va a ser lo eficiente que tiene que ser. Entonces, ahora también con la flexibilización de las sanciones vamos a poder comprar todos los repuestos y lo que hace falta para el sistema eléctrico y resolver ese problema. Y tú me dices, pero me hablaste de que cómo a los empresarios, es que nosotros teníamos una espada de Damocles, éramos menos productivos porque teníamos fallas eléctricas, no nos detenían, pero nos costaba más producirla, porque tienes que comprar un aparato para producir la electricidad y tienes que meterle gasolina o diésel para que funcione. Entonces, esas dos cosas que te estoy diciendo de entrada van a ayudar a la economía a estabilizarla. Fíjate que te acabo de hablar, mayores ingresos y adicionalmente a ello el sistema eléctrico, que es muy importante, pero no me lo han preguntado y la gente que está ahí viéndome me dice, ¿y cómo quedamos nosotros allí con esto que ustedes hablan de todo esto? ¿Cómo En involucran? líneas generales, Claro. ¿cuándo entro yo en, ¿Yo en cómo esa me ecuación? beneficio en ello? Bueno, la presidenta ha anunciado que de los primeros recursos que se van a obtener se van a dirigir a mejorar los ingresos de los trabajadores. Y ahí voy a ser responsable en algo que voy a decir. En dos cosas. En primer lugar, ¿cómo me beneficio? Bueno, el hecho de que haya bajado la brecha cambiaria, los productos tienden a disminuir de precio. Y yo sé que más de uno me va a decir, pero es que todavía no han bajado todos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso? Es que puede darse el caso que algunos empresarios compraron dólares para reponer sus inventarios cuando estaba alto. Él puede decir, déjame esperar ahora, ya yo compré alto y tengo que marcar los precios ahí. Hay otro que va a promediar. Dice, mira, yo tengo que mantenerme en el mercado porque el poder adquisitivo no ha mejorado. Déjame promediar y entro. Y hay otros que dicen, bueno, afortunadamente yo no compré, ahora voy a comprar a la tasa baja. Y va a crear una competencia y los precios van a tender a bajar más rápido que tarde. ¿Estamos hablando a corto o mediano plazo? Muy corto plazo ya ha ocurrido, los precios de la carne han disminuido. Si ustedes van se van a dar cuenta, el pollo menos, pero también ha ocurrido, y el resto de la competencia va a ser la diferencia. Nosotros los consumidores ahora tenemos que hacer valer nuestro derecho. ¿Cuál es nuestro derecho? Bueno, vamos a comprar donde esté más económico y comprar justo lo necesario para que nuestra platica nos rinda más. Y después regreso otra vez a la parte de que, ¿y cuándo me van a aumentar mi churupito? Es un proceso, no es sencillo, tiene que hacerse un fondo. ¿Por qué un fondo? Porque no es una sola quincena que lo vas a hacer, no es un solo mes. Tú tienes que mantener los recursos para darlo a lo largo del año. Y si no tienes los recursos, vas a crear inflación. Es por ello que es fundamental que los recursos estén allí. La buena noticia, bueno, no solo está a la disposición, sino ya se está creando el fondo para hacerlo. Claro. Y a nivel de responsabilidad, yo lo quiero hacer acá. He escuchado algunos voceros decir, no, hay que aumentar tanto y no sé qué más, como si esto fuera una piñata, ¿no? Yo les ruego a la gente que nos ve, y posiblemente ustedes mismos, agarren el celular y la calculadora. Y si tú quisieras aumentar solamente $20 a los pensionados, hay 5.500.000, y tú haces esta operación, $20 por 5.500.000, y te va a dar una cifra que multiplicada por 12 meses te va a dar $1.300 millones. Lo voy a repetir otra vez. $1.300 millones. Si multiplicamos 20 por
5.5, estamos hablando de 20 y tantos millones de... Vamos a hacerlo para no equivocarnos y para que no... Para dar datos exactos. Para dar datos exactos. Sí. Porque a veces 20 dólares por 5.500.000 pensionados, hablas de 110 millones de dólares al mes. Y cuando lo multiplicas por 12, 1.320 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? No es una mala noticia, sino estoy siendo realista y responsable. Claro. Es decir, no es sencillo hacerlo y después cuando te vas a la administración pública hay 3.500.000 trabajadores. que eso era lo que ocurría en el pasado, que muchas veces a través de contratos colectivos se sacrificaban los presupuestos y a veces no tenían. Entonces, lo que se vaya a hacer tiene que ser con los recursos. La noticia positiva es que sí lo va a haber y no hemos terminado de contar el cuento. Se estima que también se aumente la producción petrolera, es nuestro principal ingreso. En lo personal, yo podría decir que este año 2026, y siendo bastante responsable, se podría aumentar y llegar a final de año en 1.400.000, 1.500.000 barriles, porque también todas estas inversiones que se anuncian no es sencillo. O sea, primero ya se está discutiendo la ley de hidrocarburos, de manera de que se le garantice a los inversionistas recuperar su inversión a un tiempo determinado y los incentive a ello. Esto es lo que quiere decir la ley. Bueno, mientras te adecúa, mientras lo hace, va a pasar un tiempo, pero sí, te he hablado de dos noticias positivas. Vamos a tener más ingresos porque nos damos descuento, la segunda porque se va a aumentar la producción y la tercera, hay organismos multilaterales que digamos que tienen una deuda con el país. Cuando en la pandemia nosotros tenemos en nuestras reservas escrito contablemente, por decir un término, un desembolso de 3.000 y tantos millones de dólares. Bueno, 3.000, 5.000, no vamos a pelear por la cifra porque son varias. Eso no fue desembolsado. Si ese desembolso ocurriere y estaba destinado originalmente para educación, para salud y para infraestructura, bueno, también vamos a contar con otros recursos. Cuando tú produces más, tienes que hacer tanques. Cuando produces más, me refiero a petróleo, tienes que no solo más taladro, no solo contratar más gente. La parte de construcción se reactiva, pero tienes que hacer los tanques para esa producción. Y pare ahí de contar. De la misma manera, si acomodas el sistema eléctrico, se va a generar empleo. Y de la misma manera, si aportas a los hospitales, también va a haber más trabajo. Adicional de que hay que seguir con la política, ya termino para redondear la idea, de sustituir las importaciones por producción nacional. Sí, fíjese, vamos a hacer una pausa, y retornamos rapidito con Luigi Picella, empresario, expresidente de Conindustria, y a eso le voy a sumar cambian las proyecciones económicas de este 2026 para Venezuela. Generalmente a finales de año siempre hay proyecciones en materia económica para el país que da un poco de luces de cómo puede avanzar. Evidentemente esto genera cambios. ¿Cómo lo visualiza usted quizás a largo plazo? Nos los cuenta luego de la pausa. Lo vemos ahora. Sí, 8-13 minutos. Casi mandó al corte nuestro invitado. Sí. Casi lo mandó. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia, 8:17 minutos, seguimos conversando con Luigi Picella. Ahora, Luigi, quería volver a esa forma para explicarle a la gente de manera más didáctica, tal como lo hiciste en el anterior corte, en el anterior segmento, con el aumento, porque irresponsablemente han surgido algunos voceros de la oposición. Decir que hay que aumentarle tantos dólares a los trabajadores. Y dando una cifra muy ligera. Ahora, gente que nunca en su vida ha administrado una empresa. Lo pregunto a usted porque usted es administrador de una empresa, pues, es empresario. Esa forma como ligeramente vamos a darle a los trabajadores tanto de aumento. Sí, es crear una falsa expectativa sobre una realidad que no existe. Pero vuelvo a ser optimista. Claro. Vamos camino a que esto se vaya dando, pero tiene que ser sustentado y en el tiempo también. Tiene que haber estabilidad para que esto ocurra. De entrada, lo mejor que nos puede ocurrir es la estabilización macroeconómica arriba, es decir, que no haya inflación y que por lo menos no se deteriore nuestro churupito. Y después de ello, progresivamente con los ingresos obtenidos, no solo
producto del petróleo, sino el resto de la economía, también a nivel de recaudación fiscal, no para que aumenten los impuestos. Estoy hablando es de ampliar la base de contribuyentes y que la economía funcione más, tú vas a recaudar más. Eso es automático y dirigir esos recursos a donde deben dirigirse. Y después, esa pregunta que tú me hacías, que cómo vemos nosotros la economía. ¿Cómo cambió el panorama de cómo cambió el proyección panorama. económica? Yo les voy a decir algo. Nosotros del año 2021, ya ese último trimestre, Venezuela comienza a crecer económicamente. No se percibe de la noche a la mañana o tú quisieras ganar más, pero yo siempre di un ejemplo que en el año 2021 la utilización en la capacidad instalada del sector industrial privado se ubicaba en 19% y los ingresos promedio eran $78. Hoy estamos alrededor del 50% y los ingresos promedio de nuestros trabajadores están en $230. ¿Suficiente? No estamos diciendo que sea suficiente. Lo que estamos diciendo es que progresivamente eso se va a alcanzar. Y crecimos, el país creció con sanciones. Y vuelvo, estaba en el programa 360 acá y Boris me decía que si yo confiaba en la presidenta. Y la respuesta es la siguiente: logramos crecer con sanciones. Imagínense ahora el panorama con esta flexibilización de las sanciones. Y hablo de flexibilización de las sanciones porque desmontarla va a llevar un tiempo también. Sí. Claro. Aquí van a haber flexibilizaciones puntuales. Y entonces, ¿cuánto? Bueno, es prematuro porque tenemos que echar unos cálculos todavía, tenemos que enterarnos de cómo va a ser todo, incluso afinar las cifras de producción petrolera, afinar los desembolsos que queremos que regresen al país, pero lo que sí puedo decir responsablemente es que el crecimiento va a ser mayor que en el año 2025. Ahora, ¿cómo se prepara el empresario venezolano con estas buenas nuevas y esta nueva etapa de la economía venezolana con la sustitución de importación? Es decir, que no nos importen productos que se puedan producir en nuestro país. Bueno, no solo ello, también, como me caracteriza ser realista, hay dos cosas. Uno, seguir avanzando en el tema de la sustitución de importación por producción nacional. Nosotros, las industrias nacionales, demostramos que sí podíamos. Y vaya a un anaquel y lo va a ver. Me refiero al sector alimentos, farmacéutico. Hay otros sectores que todavía tenemos mucha competencia y hay que avanzar en ese particular, como por ejemplo el caso de calzado y confección, que el 80% es importado. Lo que queremos es al revés, voltear eso. Sí. Pero no solo esta parte, sino hay algo que nos preocupa a nosotros. ¿Y qué es? Nosotros nos quedamos en el país. Cuando habla nosotros, sector empresarial. El sector empresarial. Y nos descapitalizamos también. Nosotros padecemos lo mismo que padece cualquier ciudadano cuando hay inflación. Te vas descapitalizando. No solo ellos, sino nosotros tenemos 20 años que no reponemos maquinaria. O sea, nuestra maquinaria está obsoleta. ¿Qué quiero decir con esto? En Venezuela, 2 mochos logran rascarse. Pero si tú me traes a alguien fuerte y papeado y que esté capitalizado y me trae tecnología nueva y nosotros no hemos tenido el alcance del crédito porque ha sido escaso, yo no puedo competir con los que vengan de afuera. Y entonces eso se lo planteé a la presidenta también, esa preocupación que teníamos, y ella lo dijo en el Consejo de Economía que ya estuvimos, bueno, que cualquier inversión que se hiciera iba a ser para darle pulmón a la empresa venezolana, pero también al emprendedor, y que ellos también gocen con financiamiento. El financiamiento, para aclararlo, tiene que ser a una baja tasa, porque si no tampoco te pueden dar los recursos y lo que te ganes se te va a ir pagando la tasa de interés, pero tienes que mejorar la parte macroeconómica para que esto funcione. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te dije la parte realista, nos tenemos que hacer competitivos, vamos a ir gradualmente haciéndolo, pero también necesitamos los recursos para hacer una reconversión industrial y adecuar nuestra maquinaria a la tecnología actual y no solo hacernos más competitivos para el país y disminuir los costos de los productos que fabriquemos, sino para que nos hagan competitivos para ir al exterior. Bueno. Es decir, usted en diversas oportunidades ha hablado con nosotros acerca de la capacidad instalada del sector industrial del país y cómo han venido trabajando para aumentar esa capacidad instalada. En este momento, ¿cómo se encuentra? Porque también esos datos que usted nos da, bueno, da también optimismo o presenta un optimismo importante para esta zona. Ha venido subiendo. Fíjate que, aunque las cifras se van a conocer recientemente, vamos a estar alrededor de un 48% aproximadamente. ¿Qué quiero decir también con esto? No va a haber sorpresa, nosotros tampoco vamos a tener un salto de la noche a la mañana, todo esto es gradual. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente que compre nuestros productos. O sea, el poder adquisitivo tiene que mejorar porque él es el que al final compra el producto. Si no se le mejora los ingresos de los trabajadores,
pues tampoco va a comprar más de lo que compra. Pero por eso digo que todo es gradual. Lo que venimos diciendo, venimos creciendo. Ahorita tenemos la oportunidad de dar un saldo un poco mayor, pero no hay Disney en esto. O sea, Claro. aquí vamos poco a poco, gradualmente. Sí, sí, hay que ser realista con Hay que respecto. ser realista. Y el otro hueco que tenemos es disminuir la importación de productos. Ahí tú muerdes un nicho y también a nivel de exportación. Pudiéramos ver entonces la reactivación en algunas zonas del país, por ejemplo, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, sur del estado Aragua, el mismo estado Aragua, estado Carabobo, activación de la industria, del parque industrial que tenemos allí. Progresivamente vamos a ir allá. El simple hecho también de mejorar el tema eléctrico te va a hacer más competitivo. El simple hecho de invertir, el simple hecho, sabes que la economía muchas veces no, siempre es así. Una parte es la material de los ingresos que te van a recibir y la otra las perspectivas que nosotros tenemos de cuánto va a mejorar el país. Eso hace el impulso. Y seguir diversificando como lo venimos haciendo y depender. Yo insisto mucho en ello. Mi gran ilusión es que todos los venezolanos escojamos qué queramos comprar y que yo no digo que compres los productos nuestros siendo más costosos. Yo me conformo con que estén cerca y que el consumidor decida, como siempre lo hizo. El venezolano siempre se vistió pepito, ¿sabes? Él a lo mejor postergó la escuchaba compra. esa palabra, sí, en efecto. Postergaba la compra, pero siempre compró lo Sí, mejor. Y le sí. gustaba vestirse bien, Sí. comer bien. Y entonces, bueno, para eso vamos. Y que sea el producto nacional el que él lo escoja. Sí. Y por calidad, porque la calidad no la hemos perdido. Lo que hemos perdido es el poder adquisitivo. Por eso compramos productos más económicos. Más económico. Fíjese que usted decía, y yo juré, quiero atajar aquí al nuestro invitado, porque usted decía lo del sector de emprendedores, hablaba de la formalización también de ciertos sectores Así es. y cómo la formalización de emprendedores también ayuda, bueno, a dinamizar el aparato productivo. Y yo recuerdo que en una oportunidad usted nos comentaba que quizás si el emprendedor se formaliza, pero el tributo hacia el emprendedor es distinto, varía, quizás es fijo, le permite acondicionarse para ese arranque del emprendedor, es más factible que lo haga. Eso es una propuesta que se mantiene, que es viable quizás Mira, en este escenario. tú sabes que le voy a reclamar algo. Yo fui candidato a Fe de Cámara y no me invitaron. Y sí invitaron, ¿Cómo? y sí No invitaron puede ser. a mi contendor, No, que es no amigo lo- mío. Claro, pero que no importa. nos ha acompañado Le varias quitamos un Eh, poco sí. de voto. ¿vale? No, pero yo digo que el equilibrio siempre es Claro. bueno. En mi campaña, e incluso reunido con el superintendente del CENIAD y todo ello, yo propuse de que se formalizase el emprendedor con un monotributo. Es decir, que se pagara una sola vez. No lo pusieras a hacer todas esas declaraciones. Claro. Que si del IVA, que si impuesto municipal, que si el patente, regreso, o sea, no. El emprendedor con un solo monotributo, que él ya esté formalizado. Yo no he dejado de impulsar ello desde mi trinchera y bueno, eso sigue siendo vigente independientemente de lo uno o lo otro. También a todos los trabajadores, yo creo que una vez sí lo dije acá, pero lo puedo volver a reiterar, aquí hay mucho delivery, por darte un ejemplo, yo estimo que ahí debe haber más de 1 millón de muchachos haciendo ese trabajo, que hay que formalizarlo. De igual manera, que se formalicen con un solo pago, pero sencillito, que no lo pongas a hacer una declaración de cuántos despachos hizo, sino, mire, un pago mínimo y que eso fuera dirigido a la seguridad social, a los pensionados y que estén formales porque para que él también aporte y cuando llegue a la edad nuestra, Pedro, Ajá. que él tenga sus recursos y también se pensione o se jubile y esos recursos los generen los propios trabajadores. Entre otras cosas, si es factible, seguiremos trabajando, seguiremos utilizando la influencia. En mi caso personal también sigo siendo, pertenezco al Consejo de Economía, por eso estamos Sí. allí e influimos un poquito y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, con todo este panorama muy positivo, muy optimista que nos ha expresado, ¿cómo se ve el mercado laboral, la creación de nuevas fuentes de empleo? Eso va a seguir. Hay que hacer algo también y es progresivo. En primer lugar, darle cabida a la gente que se viene al país. Eso se hace con producción nacional. En segundo lugar, hay muchos trabajadores en la administración pública. Ellos tienen que ir pasando a la parte privada para no ser una carga enorme Estado.
para el Estado. Ahorita el Estado lo que ha hecho, también lo digo con responsabilidad, es generar las fuentes de empleo necesarias porque esa gente tenía que trabajar. ¿Qué sucede? Bueno, tampoco puede haber un ingreso extraordinario porque es el cuento que les hice hace rato. Entonces, tiene que haber un traspaso a la parte privada, que el Estado reduzca un poco lo que tiene que hacer, pero una vez que tenga el trabajo, y vuelvo, insisto, no solo darle cabida a la gente que se quiere regresar, sino también a los chamos que están graduándose en las universidades y que todos tengamos la oportunidad. Yo salí de Katia, ustedes lo saben, nos pudimos desarrollar, comenzamos con emprendimientos, mi papá comenzó con un emprendimiento, era zapatero ambulante, pero mira dónde llegamos, hemos pasado picos, a veces hay quincenas donde tampoco tenemos dinero para pagarle a nuestros trabajadores. Lo que quiero que entiendan es que nosotros padecemos también los temas de los desequilibrios macroeconómicos, pero sí que todos tengamos la oportunidad de ir creciendo, de ir desarrollándonos, y que lo hemos hecho. Yo me quito el sombrero con todos los emprendimientos que hoy en día hay, muchos de ellos han podido avanzar en el tema turístico, por darles un ejemplo. Esas posadas que no teníamos antes son una alternativa, pero también todas esas, yo a veces veo en las redes que venden sopas a leña en Katia o en esos sitios, y se les llena y hacen unas arepas estupendas. Bueno, eso es el venezolano que nosotros queremos, y que tengan la oportunidad de seguir creciendo y que sus hijos vayan formando parte de ello y que sigan creciendo esos negocios. Gracias por acompañarnos, Luigi Picela. 8 de la mañana, 30 minutos. Doy la hora. Voy volando. Sí, doy la hora para que nuestro invitado sepa que cumplimos. Somos gente de palabra. Gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de llevar nuestras opiniones. Y Venezuela es el mejor país del mundo. Dios nos bendiga a todos y al país. Amén. Orgulloso de ser venezolano. Pero por acá nos dice Alfredo Vergara, dice: hola Venezuela, qué buena explicación, deberían difundirla todo el día. Gracias por acompañarnos. Luigi Picela, 8 de la mañana, 30 minutos. ¿Con qué tema ya? Vamos con John Onofre, egoísmo. Amigos, de vuelta con ustedes, 8 de la mañana, 40 minutos, y en esta oportunidad vamos a hacer una revisión de las informaciones más destacadas que están publicadas en diferentes portales, y vamos a arrancar en esta segunda ronda con Venezuela News. Nuevo grupo de repatriados procedentes de Estados Unidos llegan a Venezuela este jueves 22 de enero. Semanario 4F, Asamblea Nacional lanzará web para el seguimiento público de ingresos petroleros. Últimas noticias, ministro Padrino López: la diplomacia virtuosa garantiza la estabilidad de la patria. Y es que el ministro para la Defensa llamó a seguir marchando en función de la estabilidad nacional y la cohesión revolucionaria. Diario Vea, Delcy Rodríguez: es ineludible e inevitable la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Así lo dijo tras informar que conversó con el presidente Miguel Díaz-Canel, agradeció al mandatario la llamada y destacó que sabemos unirnos en las causas justas de América Latina. Eso nos anima. BBC News: la Unión Europea suspende la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos en medio de tensiones con Donald Trump sobre Groenlandia. El portal web del Radio del Sur, Lula da Silva: Donald Trump quiere dominar al mundo a través de las redes sociales. Venezolana de Televisión: Díaz-Canel recibe a ministro de Interior ruso para profundizar vínculos bilaterales. Diario El Universal, vamos a ampliar esta información. Presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que sin temor alguno llevan un proceso de diálogo con Estados Unidos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo Nacional mantiene una agenda de diálogo con Estados Unidos con total determinación, y dijo, estas son palabras textuales: estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles. Esto aseguró la presidenta encargada durante una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno. Rodríguez enfatizó que aunque se abordan los temas más complejos de la agenda binacional,
La delegación venezolana participa con firmeza en sus principios, eligiendo la vía diplomática como la herramienta principal para la resolución de conflictos. Este balance sobre el estado de las relaciones diplomáticas se dio en el marco de una plenaria que reunió a gobernadores y alcaldes de diversas tendencias políticas, y durante este encuentro la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también valoró positivamente la gestión de Leonardo Montezuma, quien coordina el Consejo Federal de Gobierno tras la presentación de su informe ante las autoridades regionales y locales. Esta información está reseñada en el portal del Universal. Ahora vamos a compartir con ustedes imágenes de la labor que viene realizando la corporación Juntos Todo es Posible. Ellos están garantizando la distribución de insumos para diálisis en centros de salud del país. Y esto lo están haciendo a través de su departamento de control y seguimiento. Ellos desplegaron un operativo especial de supervisión, de distribución, y están asegurando el abastecimiento de insumos de diálisis en los principales centros hospitalarios del país tras el reciente ataque perpetrado contra este depósito principal de estos materiales en la ciudad capital. Y es que a pesar de las afectaciones causadas por este evento el pasado 3 de enero, la respuesta de la corporación Juntos Todo es Posible ha permitido que los insumos lleguen a todo el territorio nacional y que fueran despachados de forma inmediata. Durante la jornada de inspección directa, el equipo de seguimiento ha recorrido las instituciones emblemáticas como el Hospital Militar de Carlos Arbelo en Caracas, Hospital Miguel Pérez Carreño y el Hospital JM de Los Ríos, verificando la recepción y operatividad del material necesario para la atención de los pacientes renales. Fíjense que este despliegue de distribución se completa entre los días martes y miércoles y garantiza la continuidad de la atención médica, además de reforzar el llamado a los ciudadanos para que no interrumpan sus cronogramas de tratamiento, contando con el respaldo de una gestión que prioriza la vida. El compromiso con la salud nacional no se paraliza, no señor. Y es que durante todo estos recorridos por los centros de salud de la Gran Caracas, los portavoces de la corporación Juntos Todo es Posible han destacado la agilidad y la logística de reposición. Y justamente vamos a compartir con ustedes la distribución por regiones. Este plan de despacho del material de diálisis abarca varios puntos estratégicos. Iniciamos contándoles el de Distrito Capital. Abarca Hospital Militar Carlos Arbelo, el Hospital Miguel Pérez Carreño, Hospital JM de los Ríos, Nefrológico con Salud Más, Madre Emilia, Hugo Chávez y Alberto Lovera. En el estado Miranda, el Hospital Victorino Santaella en Los Teques, Hospital Domingo Luciani, ubicado en Caracas, Hospital Luis Salazar Domínguez en Guarenas, Integral CNI, Diálisis San Antonio, Fortaleza y Vida y Docente La Trinidad. En el estado portuguesa, María Casal Ramos, Miguel Orá, Diálisis Guanare y Diálisis Acarigua. En el estado Lara 2, Pedro León Torres, Antonio María Pineda, Pastor Oropesa Riera. En el estado Guárico, cobertura total a todos los centros de diálisis de la entidad. En el estado Nueva Esparta, en el Hospital Luis Ortega. Y en el estado Aragua, en Rómulo Gallegos. El esfuerzo articulado de la corporación Juntos Todo es Posible asegura que el Sistema Público Nacional de Salud mantenga su operatividad en áreas críticas, reafirmando que ante cualquier adversidad, la corporación mantiene su firme compromiso de transformar la gestión pública en bienestar directo con las comunidades y los sectores más vulnerables. 8 de la mañana, 45 minutos. Vamos a revisar nuestra cuenta Al Aire Contigo y vamos a chequear con ustedes juntos, revisamos los mensajes que ustedes han enviado. Recordarles que es importante que nos digan desde qué lugar están reportando sintonía. Nosotros por acá enviamos el saludo y la respectiva identificación de quien nos escribe. Por acá nos reporta sintonía Omaira Guía y dice bendiciones desde Varinitas en el estado Barinas, esperando el pronto regreso del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores. Saludos a Omaira.
Siga usted. Por acá tengo también conectado a Israel y Celina 52. Dice, hola, buenos días. Hola, hola, Venezuela. Saludos a todo el equipo del programa Al Aire. Ellos están conectados con nosotros de Valles del Tuy. Carmen Rangel dice, saludos, qué bueno escucharlo. Gracias. Francis Durán reportando sintonía desde Valles del Tuy. Ella nos dice, gracias al invitado por esas buenas noticias en materia económica que vienen para nuestra Venezuela. Sobre todo, bueno, para lo mejora desde todo punto de vista. Ella habla de los precios, habla de salario, habla de productos, de la cesta básica. Gracias por conectarse con nosotros, Francis Durán. También nos reporta sintonía Carmen Rangel, dice, excelente la explicación del empresario. Me llenó de orgullo toda la información y todo lo que viene para Venezuela. Por acá Saludos. se reporta, Dair, por acá se reporta de el estado Lara. Talía Josefina lo hace de punto fijo. El estado Lara, se me fue el mensaje. Bueno, por acá tengo a Adelaida, que nos reporta sintonía desde Guarena. Dice, excelente programa como todos los días. Saludos a todo el equipo del programa Al Aire. Osvaldo Lucas también nos reporta sintonías en Maracaibo, en el estado Zulia. Dice, maravillosa la explicación del invitado. Nos acompañó, por si acaso no lo sabía, nos está sintonizando recientemente. Estuvimos compartiendo con Luigi Picela, empresario, expresidente de Conindustria, y bueno, nos dio una explicación desde el punto de vista empresarial económico de todo lo que ha ocurrido en este momento y también de ese plan de acción desde el punto de vista económico que maneja la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Emma Emperatriz reportando sintonía desde Caribe. Saludos, Ángela Aurora en el Valle. Juan Quijada, saludos desde la parroquia Altagracia, de frente con el presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa. Saludos, Márquez Arias, reportando sintonía desde Argentina. Dice, hola, hola, Venezuela. Saludos, Márquez de Arias. Chiquinquirá nos reporta sintonía y dice, ¿para cuándo vuelven a invitar a Luigi Picela? Chiquinquirá se acaba de ir, pero ya lo vamos a tener en agenda para que nos visite de nuevo. Por acá dice también Maita 0164, felicitaciones el invitado, excelente diálogo, excelente explicación en materia económica. Por acá también nos reporta, Francis también dice, saluda al invitado extraordinario. Nos va saludando por aquí, dice, hola, buenos días. También hay que hablar de la industria de la carpintería. Esta área también hay que revisarla. Sí. Escaste Piso Rock, quien nos reporta sintonía. Johnny Jara dice, hola, hola, Venezuela. Saludos desde Barinas, Hidro Andes, presente. De vuelta a la patria, nuestro presidente y la primera dama, Cilia Flores. Joel Venezuela continúa con nosotros. De muy tempranito nos reportó sintonía. Dice, hola, hola, Venezuela. Saluda a Luigi Picela y gracias por el análisis en materia empresarial. Leonardo Mendoza reporta, dice, ¿dónde puedo ver nuevamente la repetición del programa del día de hoy? Igual van a haber cápsulas, ustedes los invito a que sigan, por cierto, la cuenta en Instagram, en las diferentes plataformas. Me voy quizás a Instagram, pero allí van a encontrar todos los datos, @BTV Piso, Canal 8, porque allí van a encontrar cápsulas de las entrevistas que tenemos acá, quizás de los más destacados, que permite orientar un poco acerca de los temas que se abordaron durante esta mañana en el programa Al Aire. Desde el municipio de Urdaneta, al sur del estado de Aragua, buenas noticias. Ayer el Poder Popular seguimos venciendo como una onada. Por acá, Evelyn Requena también nos reporta sintonía, nos envía saludos. Ella está en Barlovento, con el municipio Burós, muy atenta al programa y a la explicación del día de hoy. Joerdan TV dice, hola, hola, Venezuela. Saludos, reportando sintonía desde Naguanagua. Primera vez que me reporto, pero siempre los veo. Muy buenas noticias de parte de Luigi Picela. Mira, por acá Ricardo Ospina nos reporta sintonía, dice, hola, buenos días, y él está conectado desde El Rosal, en Caracas. Saludos. Desde la parroquia 23 de enero, reportando sintonía, esperando la llegada de nuestro presidente llamado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Saludos para nuestros hermanos de Cuba, viva Venezuela. Chávez vive. Por acá Joan Carlos Suárez, corredor, nos reporta sintonía desde el estado Mérida. Saludos. Ospina Ricardo dice saludos. Lo acabo de saludar, es el que está en El Rosal. Yelixa Rodríguez desde la parroquia Caricuao, sector La Majada. Excelente explicación, Dios me los bendiga a todos. Magda Franco reportando sintonía desde Petare. Saludos, gracias por la conexión. Muy atenta al invitado y a la explicación que dieron el día de hoy. Gracias. Luis Delgado desde la parroquia Antímono reportando sintonía. Saludos, Luis.
Queremos a nuestro presidente, Sí. dice Luis. Bueno, gracias por los reportes, por las conexiones, por sus mensajes, incluso por sus planteamientos. A veces por la dinámica del programa no logramos leer todas las consultas, pero igual siempre estamos compartiendo con el invitado las inquietudes que ustedes tienen a través de las diferentes plataformas y en este caso a través de la cuenta Al Aire Contigo, de que desde que arranca, inicia el programa, estamos conectados con ustedes a través de esa vía. Amigos, nos tenemos que despedir en nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos. La cita será mañana 7 en punto a través de la señal de Venezolana de Televisión. Nos despedimos y compartimos con ustedes publicidad. Al Aire fue una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad de Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.